Bueno, gracias al Padre que nos bendice con sus mandamientos y nos ayuda a nosotros a poder cada semana estudiar y poder aprender de su palabra. Este es un estudio no tan profundo, sino de una manera más práctica para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida y poder enseñarla a otras personas. Y está basada en el libro de Números, capítulo 33. Y pues he tomado ese capítulo de referencia porque estas son literalmente las etapas o las jornadas que el pueblo tomó desde Egipto hasta la tierra prometida. Un tiempo donde hablábamos la semana pasada debería de tomar eh, un cierto tiempo específico, un año por decir algo, un año completamente después que salieron de Sinaí. Y en total debería haber sido un año y 3 días, porque el padre pues había escogido que ellos tomaran 3 días después que cruzaran el mar de los juncos, porque de ahí es donde se ve la libertad, porque hasta ahí el padre mostró de que él estaba con ellos de una manera contundente, haciendo que los carros del faraón quedaran sepultados en el mar. Entonces, de ahí, entre comillas, experimentarían ellos una libertad. Saber que cuando se encontraron ahí, en medio de esa amenaza, las tropas venían, el mar al frente, a los lados no había por dónde coger, el Padre se volvió y se mostró con su poder que siempre él lo ha tenido y lo tiene hasta el día de hoy. Y de ahí inician unas etapas que deberíamos nosotros aprender. Ya hablamos en el primer estudio, hablamos de las primeras 12 etapas, un número importante. La idea era llegar ellos en 3 días al Sinaí, porque en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 18 dice que camino de 3 días se le dijera a Faraón. También sabemos que ellos llegaron en 3 días, fue a Mara, eh, pero tomó 12 etapas para llegar hasta Sinaí. Ahora hay 30 etapas más o 30 jornadas más que ellos van a iniciar, donde pues prácticamente inician desde un punto específico. Hay 42 jornadas de acuerdo al libro de Números 33, usted lo puede leer completamente y va a ver todas las jornadas que existen allí hasta llegar nuevamente hasta junto al Jordán, desde Bet Heximot hasta Abel Sitín en los campos de Moab. Termina el versículo 49 del capítulo 33. Estas 42 jornadas, desde que salió de Egipto hasta llegar al Jordán, eh, entendiendo que la última jornada o el campamento estaba justo antes de cruzar el Jordán, esa fue Sittim, también llamado Abel Sittim, y fue desde ahí donde ellos se preparan para entrar a la tierra prometida. Recuerda de que el propósito del Padre, sí, la promesa del Padre hacia Abraham era llevarlos a la tierra prometida, ¿sí? Pero el propósito del Padre en el tiempo donde estaba Moshe era que Moshe llevara a este pueblo que había sido esclavo durante un periodo muy largo, adoptando costumbres, adoptando idolatría, adoptando una clase de vida completamente desorganizada. Egipto representa el pecado. Entonces, el padre tenía que llevarlos a un lugar para poder instruirlo y que ellos de ahí, con la instrucción, pues se demoraran un tiempo específico para llegar hasta la tierra prometida. Y como decía en el libro de Devarim, eran 11 jornadas nomás, pero que se convirtió en 40 años. Estas eran totalmente etapas, eran 42 etapas. Y bueno, interesante que podemos nosotros ver de que ellos llegan y se ubican en un lugar específico ahí en Sitín. Entonces,
Este viaje del pueblo de Israel, desde el monte de Sinaí hasta el río Jordán, eh, nos muestra a nosotros de una manera muy específica cómo poder nosotros obtener una madurez en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, porque no todo es en el mundo espiritual, sino que a veces necesitamos crecer como persona de acuerdo a las cosas que están a nuestro alrededor, que influyen en nuestra vida espiritual, por supuesto. Pero yo conozco a veces muchas personas espirituales que son muy inmaduras en su vida personal, que no debería, como que no tiene sentido si usted es una persona que conoce la espiritualidad, debería de manejar una madurez personal. Y estas etapas he visto yo cómo nos ayuda a nosotros a tomar esas dos líneas, ¿no? Porque ese trayecto no solamente está representando un desplazamiento geográfico, sino que es un proceso mediante Yod Heh nos ayuda a nosotros a aprender a tener una transición, ¿sí? Desde una mentalidad de esclavo hacia una madurez y emuná. Por eso es importante que nosotros hoy entendamos que los cambios necesariamente son importantes y van acompañados de una transición. Para usted poder cambiar hacia una diferente mentalidad, usted tiene que tener una transición tanto espiritual como de madurez personal. Nosotros podemos conectar todos estos trayectos históricos con nuestra vida cotidiana. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y siempre el Egipto lo conectamos con el pecado. Entonces vamos a resumirlo en varias etapas y después vamos dándole así una finalización. Y yo quiero hablar del Sinaí, ¿no? Sinaí, no se olvide que usted va a hacer su tarea en su casa de leer todo esto. El Sinaí eh, es el lugar donde los verdaderos hombres y mujeres eh, nos vamos a tener una identidad y compromiso, ¿sí? Porque no puede haber compromiso si no hay una identidad. Por eso el Padre, cuando le fue a dar a ellos los mandamientos en el monte de Sinaí, lo primero que hizo fue establecer una identidad con lo que nosotros conocemos como el primer mandamiento, que literalmente es la primera palabra que da él, porque mandamiento no se utiliza allí el nombre como tal de misbot, sino los devarim, los ha devarim. Y es que el Padre le dijo, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, lo primero que establece el Padre y que muchos de nosotros todavía tenemos medio nublado en nuestra visión, en nuestra mente, es que el Padre nos da identidad. Si nosotros tenemos esa identidad definida, todas las demás palabras y los mispots que se nos dan nos van a ayudar a nosotros a pulir nuestro ser y a caminar hacia nuestra promesa que el Padre nos ha dado a todos como pueblo y como individuo de igual manera. Entonces, la identidad con el lugar donde debemos tener compromiso. En el Sinaí, Israel lo primero que hace es recibir la, la Torá. Establecen un pacto con Elohim. Ellos deberían de haber dejado atrás su antigua identidad como esclavos de Egipto. Porque de ahí fue donde lo sacó el Padre con poder y milagros y con muchas portentosos señales. Él los saca de ahí para que ellos se identifiquen no como esclavos, sino como libres. Por eso usted no puede permitir que alguien le diga, ah, tú estás estudiando la Torah. La Torah te vuelve a la esclavitud. No, señor. La Torá fue dada cuando ellos ya habían sido libertados y estaban en el monte, no estaban en Egipto. Entonces, esto representa verdaderamente un momento en que definimos primero nuestros principios de un crecimiento o de un reconocimiento de lo que el Padre nos da como hijos, como pueblo. Entonces, una
unos principios morales, una emuná completamente diferente. Yo diría en en una profundidad tremenda donde podemos nosotros definir entonces nuestros valores esenciales. Entonces, ahí en Sinaí es un punto de partida donde ya han salido, ya están en Sinaí y ahora ya han salido de Egipto, de Ramsés, han llegado ahí, han transcurrido 12 etapas e inicia un proceso de 30 etapas. Imagínense 30 etapas para llegar ahí al Jordán. Y si nos vamos nosotros al 30, pues nos vamos a hacer la geometría Catán, es 3. Y el 3 siempre está conectado con resurrección, con una nueva oportunidad de vida. Entonces, ahí es Sinaí para cada uno de nosotros, para ellos, pues ya les pasó de esa manera, pero para cada uno de nosotros es un momento donde usted y yo decidimos bajo qué reglas vamos a gobernar nuestras vidas y quién es el que lo va a hacer y cuál es nuestra meta a donde nosotros queremos llegar a ser. No podemos permitir que otras circunstancias nos moldeen nuestra vida, sino solamente la Torá y el dador de la Torá. Porque de ahí empiezan un caminar en el desierto, en el Bemidbar, donde van a haber unas pruebas y donde vamos a tener la oportunidad, en medio de las pruebas, de tener un crecimiento diario. Primera Corintios 10:13 dice que no nos ha venido o sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que nos dará también la salida para poder soportar. Las pruebas vienen de nuestro Elohim a nuestras vidas. Las tentaciones son producto de nuestra concupiscencia. El Padre cuando nos coloca a nosotros son pruebas para crecer, pero cuando entramos en tentaciones, el Padre nos da la salida para que soportemos esta tentación, porque cada uno es tentado, como dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No podemos, eh, digamos, combinar esos dos conceptos de una prueba y de una tentación. Puede ser que una tentación nos lleve a una prueba, pero ya dependiendo de la tentación. Nosotros no podemos estar jugando con eso porque cuando usted es tentado, sepa lo que no es de parte del Padre, es de parte nuestra. Ahora, en medio de la tentación, de pronto nos llega una prueba para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Entonces, las pruebas y el crecimiento diario es importante para el creyente en medio de este caminar. Entonces vemos que todas estas jornadas a través de un terreno inhóspito, eh, porque el Padre dice que yo los llevaré al desierto para saber qué había en su corazón, ¿no? Y ese terreno, pues a nadie le gusta estar en un terreno inhóspito, entonces, pero ahí en ese desierto sirvió para limpiar el ego de los israelitas y enseñarnos de pronto a tener una dependencia día a día, una provisión diaria de nuestro Padre a nosotros. Entonces, vemos de que muchas veces nosotros nos hallamos en cuestiones de ciertas dificultades o ciertas rutinas o enfermedades o crisis de identidad o de pronto en nuestra profesión, en lo que estamos haciendo, y podemos nosotros decir que eso es un desierto. Entonces, el desierto simboliza entonces esos periodos donde los resultados tardan en llegar y nos obligan a nosotros a depender 100% de lo que recibimos en Sinaí para poder nosotros desarrollar paciencia, constancia, perseverancia. Y es allí donde podemos nosotros aprender en medio de ese desierto. Esas paradas que son como repetitivas la Torá, no literalmente son buenas porque nos hacen de pronto retroceder, pero tenemos que ver la parte positiva. Un trayecto que originalmente toma poco más de una semana o por 11 días se transforma en 40 años, debido a que a la desobediencia, las quejas, el miedo y permitir dejarnos influenciar por un
reporte equivocado. ¿Sí? El Padre, vamos a entrar en esta porción de esta semana, Shelach Lecha, donde ellos envía por ti. El Padre nunca permitió ni dijo a Moisés que enviara personas allá a mirar la tierra. El Padre lo que quería era que ellos entraran a la tierra y el Padre iba a estar con ellos. Sí tenían que hacer todo el periodo de la circuncisión y todo lo que estamos hablando, después allá cuando llegamos a Josué 5, y el Pesaj, pero de ahí para adelante el Padre quería que continuara, pero ellos decidieron hacer algo que el Padre nunca eh, pidió. Entonces, cuando nosotros vemos que literalmente es algo en el ser humano, es como una tendencia a convertir procesos cortos que el Padre desea que usted tenga en desiertos largos. Eso lo decidimos nosotros, debido a la falta de disciplina, las quejas constantes o el miedo a tomar decisiones difíciles basadas o influenciadas por personas que traen siempre un mal reporte. Entonces nosotros tenemos que ver en qué reporte vamos a creer, el reporte de la Torah o el reporte de aquellos que traen una mala influencia de reporte. Entonces todo esto nos invita a nosotros a reflexionar en qué áreas de nuestra vida estamos nosotros estancados dando círculos. Cada jornada esta nos mueve de pronto a estar nosotros pensando que estamos en un círculo vicioso donde no deberíamos de ser. Ahora, nuestra meta es llegar ahí al Jordán porque ellos empiezan a tener esa carrera y la idea es llegar a la última parada que era Sitín, ¿no? La preparación donde ellos estaban listos para hacer el cambio. Entonces, ahí en Sitín, ahora estoy hablando como un resumen cortico para poder entrar en poco a poco, fue el último campamento que ellos hicieron antes del Gran Cruce del Jordán. Es un espacio que el Padre les permitió a ellos para ordenarse, para reflexionar y para dejar atrás el pasado. Eso fue lo que el Padre quería desde el inicio, desde que los sacó de Egipto y los llevó a Sinaí. Ese es el deseo del Padre. Pero nosotros siempre, a veces en nuestra vida, cargamos nuestra mentalidad esclava. ¿Sí? No queremos seguir hacia adelante o no confiamos literalmente lo que el Padre nos está dando a nosotros, pues porque vemos de que no, de las influencias, las malas noticias, los malos reportes. Entonces, debemos de entender que ese sitín representa los momentos previos a los grandes giros de la vida, por lo menos en la parte económica, emprender una nueva carrera, hacer una transición a un espacio donde ya ellos allá tenían que ir a trabajar, ¿no? Porque ya el maná iba para allá, iba a acabar. Entonces, Sitín es el momento, ¿no? Para detenernos y planificar con mente fría y llenarnos de valor antes de dar el salto definitivo. Porque nos espera un cruce del Jordán hacia, diría yo, una autorrealización, ¿no? Entonces, cruzar el río Jordán, ese es el punto que nosotros queremos llegar allá, implica dejar atrás, primero, el desierto. Y dejando el desierto, dejamos todas las cosas que están y que implicaron el desierto. ¿Para qué? Porque ya han andado 40 años en el desierto. Esos 11 días se convirtieron en 40 años. Salieron de Cades Barnea y llegaron otra vez allí mismo para volver a cruzar, en Sitín. Entonces vemos de que cuando entran a la tierra prometida debe activarse algo. Entonces, ¿qué? La superación de nuestras situaciones, de nuestros miedos, nuestras barreras, que a veces lo que hacen es atajarnos para poder nosotros alcanzar nuestras metas. Y porque cada uno de nosotros tenemos diferentes metas importantes. O sea, cruzar ese Jordán para llegar a nosotros y que se abra una oportunidad de la fiesta de Shavuot, porque hasta este punto, hasta antes de Jordán, la fiesta de Shavuot no se podía realizar. ¿Por qué? Pues porque no había una gavilla, no había sembrado. Ya el sembrado estaba al otro lado esperando al pueblo. Pero la fiesta de Shavuot, que fue entregada en el monte de Sinaí, no la habían podido ellos realizar en el desierto porque estaban simplemente comiendo maná. Entonces la importancia es poder nosotros alcanzar nuestras metas. Entonces cruzar ese Jordán para nosotros es actuar con determinación, ver de que podemos hacerlo, todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece.
sabiendo que para nosotros poder conquistar algo que el Padre nos ha prometido a nosotros, que la promesa no viene, vaya, entre y cójala que eso es suyo, no, conquístelo. Conquistar lo que el Padre nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para poder nosotros de pronto abandonar para el pueblo de allá esa comodidad que traían ellos y ahora iban a tener que empezar una nueva vida, enfrentarse a unas situaciones particulares donde iban a ellos a tener que trabajar, que hacer cosas, que edificar sus casas, ya no iban a estar en tiendas movibles, ya el tabernáculo iba a estar situado en un solo lugar, ellos iban a tener que caminar de lejos hasta llegar al tabernáculo, antes era todo ahí cerquita, y a veces nosotros pues de igual manera nos conecta estas cosas. Entonces, en Números 33 del 16 al 49, que nos mueve desde Sinaí hasta el Jordán, entonces nos está mostrando a nosotros literalmente son procesos de madurez, patrones mentales, ¿no es cierto? Y como dije ahora, una preparación para que podamos nosotros ganar lo que el Padre nos está dando. Entonces, este tramo de 30 lo podemos nosotros mover en unas fases de 30 paradas, por ejemplo, en diferentes fases, ¿sí o no? Y nosotros le damos las gracias al Padre porque es en medio de esas fases que nosotros podemos ver cómo el pueblo se enfrenta al principio a sus deseos internos, a la codicia, ¿se acuerdan? Por la comida de Egipto, a los problemas de murmuración, del liderazgo, que yo puedo, que por qué a él está hablando, por qué a mí no. Entonces, cuando se llega a Ritma, que está asociada con Cades Barnea, que es la frontera con la tierra prometida, el miedo fue lo que los hizo retroceder esos 40 años. O sea, no podemos nosotros permitir que en nuestra vida diaria haya un retroceso basado en otras influencias que llegan a nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a superar nuestros antojos, nuestras maneras de vivir. Por eso la palabra dice que nosotros antes teníamos una manera vana de vivir. Ahora tenemos que renovarla y comenzar a caminar en las cosas del Padre. Porque a veces nosotros mismos somos los que nosotros mismos nos autosaboteamos, por decirlo así, cuando intentamos mejorar en nuestra propia fuerza y no apoyándonos en la fuerza de nuestro Elohim. Entonces, en la tentación, como le dije, que es de concupiscencia propia, de regresar a hábitos dañinos, de seguir en esos empleos donde a veces se convierten en una carga, porque tenemos y estamos rodeados de personas que de pronto nosotros no lo estamos influenciando a ellos, sino que ellos nos influencian a nosotros. Entonces se mueven unas maneras de pensamiento, unas dinámicas del pasado que simplemente porque somos amigos y yo ya tengo una manera diferente de pensar, más bien, como dice la palabra, nosotros tenemos que ganarnos a ellos y no ellos a nosotros, pero nos vemos envueltos en conversaciones y entonces yo creo que es momento de uno tomar una decisión y pedir al Padre una nueva trabajo, una nueva oportunidad de trabajo y caminar hacia adelante, ¿no? Entonces, estas jornadas intermedias del desierto, por ejemplo, abarcan por lo menos las primeras 17 jornadas que son consecutivas con nombres muy específicos. Lo van a nombrar, lo van a leer aquí en la Biblia. Cuando se comienza a leer desde el capítulo 18 en adelante, empieza con Rimón Pérez, Lifna, Risa, Quejelatá, Monte de Sefer, Aradá, Maceló, Tajá, Tará, Micá, Hasmoná, Moseró, Bené, Jaacán, Hor, Hagidat, Jot, Batá, Abroná y Yehión Geber. Entonces es unas fases donde nosotros vemos que hay unas vueltas que están dando ellos durante estas estaciones. El pueblo no avanzó hacia la prometida, tierra prometida. Simplemente estuvieron dando círculos esperando que la vieja generación, con la mentalidad de esclavos, dieran paso a una nueva generación libre. Recuerdan que ellos querían y se gritaban y decían a Moisés que era mejor haberse devuelto. Pues sí, eh, o morir en el desierto. Y el padre les dijo, así como ustedes lo pidieron, así se les va a dar.
Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros a nuestra vida este proceso? La rutina, el proceso, ese proceso silencioso que cada uno de nosotros va teniendo. Estas paradas, estas 17 primeras representan entonces esos años donde sientes que no pasa nada, que estás como estancado. Eso es lo que crees tú, porque usted simplemente está viendo las cosas, pero nosotros no necesariamente está estancado, sino son procesos que debemos nosotros superar en el pensamiento y afianzarnos en la Torá y en su promesa. Entonces, el trabajo diario, pagar deudas, estudiar o mantener la consistencia, como que no nos anima a nada porque estamos ahí. Entonces, tenemos usted y yo que aprender a romper esos círculos viciosos. Si se sientes que repites siempre lo mismo, entonces, o en pareja, como errores de pareja, o los mismos problemas financieros, o los mismos hábitos que te han llevado a una vida de pecado. Si estás viviendo en estas jornadas, pues yo creo que necesitas entender que para salir de ese espacio, debes dejar morir tu viejo hombre o tu vieja identidad, tus viejas excusas, tus debilidades, para permitir que surja. O sea, tienes que menguar para que Yeshua se levante y poder ver tú la versión más madura tuya. Mira, la versión más madura tuya no significa que es la versión más madura para otra persona. O a lo mejor la otra persona no te va a ver a ti como maduro. Tal vez te va a ver como ¿viste? Que se descree, ¿no? Pero si usted ha creído bien en el Padre, a veces sonamos bien diferentes ante los demás, que lo que quieren vernos a nosotros es abajo, e inclusive dentro de la misma comunidad. Entonces nosotros vemos de que hay una transición, hay una conquista final de Cades Barnea al Jordán. Entonces tenemos que observar que estas últimas jornadas del trayecto desde Cádiz al monte de Jor, Salmoná, Punón, Obot, Yehet, Jabarín, Dibón, Gad, Almón, Diblataín, monte de Jabarín y finalmente Sitín, eso está todo en el libro de Números 33. Entonces hay un tramo final donde mueren Aarón, Miriam y marcan entonces el final de esta era. El pueblo avanza con paso firme, derrota a reyes, a enemigos que intentan bloquearlos y acampan en Sitín listos para cruzar, ¿sí? Toda esa mentalidad de esclavo, todas esas personas que están influenciando de una manera negativa, solamente entra Josué y Caleb y la generación de 20 años para abajo, porque de 20 años para arriba murieron. ¿Cómo puede aplicar nosotros eso, mis amados hermanos? Pues sí, hay ciclos que tú necesitas cerrar con el pasado. Monte de Or para avanzar hacia lo nuevo. Tendrás que aprender a despedirte de etapas, de mentores, de unos roles que estabas en tu vida, unas ideas que te acompañaron por mucho tiempo, pero que ya de pronto no están de acuerdo a lo que usted estaba aprendiendo. Renovar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que renovemos nuestra mente para que entendamos cuál es la buena voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta. Si nosotros llegamos a tener eso en esas jornadas, desde Sinaí hasta el Jordán, nosotros vamos a poder avanzar rápidamente hacia donde el Padre nos tiene o nos quiere tener ministerialmente, como humanos, como personas, como familia. Nosotros tenemos que aprender a vencer, digamos, esa resistencia, por ejemplo, en las paradas de Punón y Dibón Gad, justo antes de alcanzar un gran logro, la resistencia en la vida o de la vida aumenta. Entonces vas a encontrar personas que te critican o imprevistos de última hora. Estas jornadas entonces nos enseñan a nosotros que los obstáculos finales, cuando tú vas a llegar a donde el Padre quiere que estés en este tiempo, antes de su venida, no aparecen para detenerte, sino para certificar que estás listos para reclamar tu victoria, dependiendo cómo lleves ese proceso. Porque si nos enfocamos nosotros en Sitín, Sitín es tu presente,
si estás al borde de un gran cambio o al borde del río Jordán, te exige limpiar tu mente, Romanos 2:12, te necesita también de organización. Ellos se pararon y se organizaron, planificaron y llenarnos de coraje, llenarnos de fuerza, ser valientes. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. ¿Para qué? Para dar un paso definitivo, para dar un paso definitivo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Todas estas paradas, mis amados hermanos, nos quiere llevar el Padre de una desintoxicación de nosotros mismos, de nuestras creencias, de nuestras actitudes. Y usted se va y va mirando cada una de estas eh, paradas, tienen un significado. Usted lo puede ver, buscar en el mismo internet qué significa Pijajiró, qué significa Mara, qué significa Elim. Este lo puede hacer ese estudio de igual manera. Pero lo más importante es, pues nosotros sabemos que Moshe registra detalladamente cada jornada, cada etapa por mandato de nuestro Elohim para que el pueblo de Israel de allá y de acá recordara su proceso. Tú no te puedes olvidar nunca del proceso. No es que no, yo me olvidé y eso quedó atrás. No, no puedes olvidarte del proceso. El proceso es bueno recordarlo para nosotros ver verdaderamente en qué parte del proceso voy, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer lo mismo hoy, observando tus propias etapas, tus paradas. ¿En cuál de esas paradas individuales estás o en cuál de esos tres ciclos que te nombré ahorita, de esas paradas, de pronto te sientes tú que te encuentras en tu vida personal en estos momentos? Entonces, es muy importante que nos movamos nosotros en el deseo del Padre. El Padre les da a ellos su Torah ahí en el monte de Sinai, las instrucciones para que ellos maduren, para que ellos crezcan. El Padre los lleva, el Padre pudo haberlos llevado, como decía la vez pasada, de una vez a la tierra prometida. Pero hermanos, necesitamos un proceso para, si usted llega a entender, ¿qué dice Pablo? Que la ley vino para que nosotros conociéramos que estábamos en pecado, ¿sí? O sea, la instrucción literalmente nos ayuda a nosotros a reconocer en qué estamos fallando, qué necesitamos solucionar para poder continuar hacia lo que el Padre a cada uno de nosotros el Padre nos ha prometido algo. No sé si usted no entiende para qué el Padre, cuál es el propósito que el Padre tiene mientras usted está en este caminar. El propósito suyo puede ser diferente al mío, aunque al final es el mismo propósito de predicar y enseñar su palabra a todas las demás personas. Pero en ese proceso de poder llegar nosotros a entender, es donde nosotros tenemos que analizarnos y mirar en todas estas 42 etapas para llegar ahí, al lugar de Sitín, donde ellos van listos ahora a prepararse para pasar el, el, el Jordán, dejar las piedras allí, llegar al otro lado, hacer la circuncisión y continuar hacia adelante con todo lo que el Padre tiene para ellos. Entonces, vamos en esas etapas. Hoy más o menos pudimos recorrer un poquito sobre lo del Sinaí hasta Jordán. Y la próxima semana, de igual manera, vamos nosotros a ver de ahí del Jordán hacia lo que tiene preparado el Padre para, para llegar. Entonces, porque es que cuando ellos pasan el Jordán se convierte como una puerta de entrada, ¿eh? Y dicen nuestros sabios que fue ahí en el mismo lugar donde pasaron ellos, donde inicia nuestro Adón Yeshua su ministerio. Porque Yeshua es el, digamos, la línea o el centro o el norte para que nosotros podamos enfocar todos estos procesos del ser humano desde Egipto hasta la tierra prometida. Es Yeshua. Yeshua está en todo lugar. La palabra dice en Romanos 10:4, un texto muy mal interpretado, que el fin de la ley es Cristo. Bueno, eso dice el texto en Romanos 10:4, pero usted y yo sabemos de que la palabra ahí, fin,
Telos no significa que algo se termina, sino que es una meta, ¿no? Una finalidad, ¿no? Y nosotros sabemos que la Torá, la ley, lo que el Padre nos dio a nosotros en Sinaí, el fin de esa ley o el fin o la finalidad, el propósito, la meta de la Torá es Mashiach. El fin de la ley es Cristo. No que se termina la ley, no que se acaba la Torá y que ahora está Cristo. Es una mala interpretación basado no sé si es una mala influencia de alguien o un mal reporte. Que no nos olvidemos que fue el mal reporte lo que permitió que ellos estuvieran 40 años en el desierto. Un mal reporte nos puede ayudar a nosotros a, a perder lo que teníamos por delante. Entonces, el fin no es algo que se acabó. Entonces, si lo entendemos correctamente, la palabra ahí, telos, la finalidad, el propósito, la meta de la ley o la Torah es Mashiach. Y nosotros sabemos que la Torah es Yeshua. Yeshua es la Torah viviente. O sea, esta Torah que nosotros tenemos hoy es un ayo que nos va a ayudar a nosotros a continuar en el caminar de nuestros desiertos para nosotros creer lo que está allí. Entonces, mire lo interesante que en Lucas 4 nos muestra a nosotros la historia de Yeshua. Yeshua, cuando inicia su ministerio, ahí cuando usted ve que es bautizado o la tevilá, estaba en la tevilá de arrepentimiento, la tevilá de arrepentimiento. Porque sabemos, porque eso es lo que estaba predicando Johanán el inmersor, arrepentimiento. Entonces nosotros podemos ubicarnos en una etapa donde se conoce sobre el arrepentimiento. De todos los meses del calendario Yaudín, hay un mes que se conoce como el mes de Teshuvah o el mes de arrepentimiento, que exactamente es el mes sexto, el mes de Elul. Que vamos para ese lugar. Nosotros ahora mismo estamos casi terminando el mes tercero. Nos falta llegar al mes sexto, que inicia con el, el- 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 las oraciones, los elijot de oraciones de arrepentimiento. Y creo yo, en mi poco estudio que he podido entender, que fue ahí donde inicia Yeshua su ministerio, porque estaban ahora mismo listos haciendo el, el bautismo de arrepentimiento. Para aquellos detractores de Yeshua dicen que él se estaba arrepintiendo de pecado, pero para nosotros sabemos que Yeshua estaba iniciando su ministerio en el Jordán, en el mismo lugar donde pasó el pueblo de Israel siglos atrás. ¿Por qué razón ahí mismo? Porque fue ahí donde colocaron unas 12 piedras para hacer testimonio. Fue ahí donde pasaron al otro lado, colocaron otras 12 piedras. Fue ahí donde después más adelante, vamos a verlo la próxima semana, colocan otras 12 piedras revestidas de cal donde iba a estar escrita la Torah. Ahí en el mismo Siquén, al lado del Gerizim y Ebal. Pero yo quiero que usted entienda que es allí. Yeshua inicia su ministerio en el Jordán y dicen los sabios que fue exactamente en el lugar donde ellos cruzaron. Ellos cruzan con mucha dirección de parte del Padre. Después de haber dado 40 años, pues el Padre les dio un año por día que ellos estuvieron en la tierra prometida. Ahora ellos ya aprendieron en el proceso del desierto y ahora están listos para pasar. Yeshua entonces inicia ese ministerio allí en Elul. Primero Elul, porque después vemos, seguimos leyendo en Lucas, Lucas 4, y nos conecta con Isaías, cuando Isaías habla sobre, como lo conocemos nosotros como el jubileo. Yeshua ahí en Lucas 4 lo dice claramente, ese texto de Isaías 60, 61 por ahí, que el Espíritu del Señor está sobre mí, y eso lo dice Yeshua después de haber pasado por el desierto. Y es que fue en ese desierto donde ellos tuvieron 40 años, esas jornadas que eran simplemente, yo diría que eran como unas pocas jornadas yo diría que desde que salieron de Egipto hasta Sinaí eran 12 jornadas y yo diría que eran otras
11 jornadas más. Yo diría que eran como unas 24 jornadas, por decir algo, para que ellos llegaran a la tierra prometida. Pero se convirtió en 42 jornadas. Y 30 jornadas de ahí, pero esas no suenan como número poquito, pero eso se convirtió en 40 años. Yeshua, para terminar, un dato muy específico y especial es que Yeshua va al desierto, es llevado por el Ruach para ser tentado por Hasatán. Y él ahí en el desierto, después que viene y sale del Jordán, ¿para dónde va él? ¿Para el desierto? ¿Tenía necesidad de Yeshua ir al desierto? No. ¿Para ser tentado por el Hasatán? ¿Acaso Yeshua tiene concupiscencia propia? Yeshua es Elohim. Sino que Yeshua tenía que hacer algo por el pueblo que había estado ahí en ese desierto, dándole vueltas como una metáfora, una representación en el desierto. Y Yeshua estuvo literalmente en ese desierto 40 días. Y exactamente en ese desierto el pueblo estuvo tentado de las mismas cosas que Yeshua fue tentado. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Yeshua tenía que llegar a ese desierto por 40 días para hacer corrección a todo ese conglomerado del desierto de todo el pueblo de Israel, y de igual manera nos cobija a nosotros, porque nosotros seguimos todavía, muchos de nosotros queriéndonos devolver a Egipto, muchos están empezando las jornadas del conocimiento de regreso a la Torá o a las raíces hebreas, como la etiqueta que usted le ponga, ese caminar por el desierto, muchos lo están iniciando. Muchos lo avanzan rápido, muchos avanzan y se devuelven. Y nosotros tenemos que aprender del pueblo que caminó todas esas etapas para mejorar nuestra condición con el Padre, nuestra condición espiritual, nuestra condición personal. Yo le aseguro que la madurez espiritual debería llevarnos a una madurez personal, pero no, hay veces personas que conocen mucha Biblia, pero son muy inmaduros. Y cualquier cosita los ofende, los maltrata, los daña. Yo digo a las personas, siempre entendamos que Yeshua hizo el ticuno, la corrección, por las cosas que el pueblo se falló y por las mismas cosas que el pueblo sigue fallando hoy. Eso lo dice Primera de Juan, porque no los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, eso fue lo que Yeshua fue tentado, ¿no? ¿Se acuerdan? Si eres Dios, tírate de aquí, unos ángeles vendrán. Si eres Elohim, dile a esta piedra que se convierta en pan. Todas esas tentaciones, y te daré todo esto si postrado me adoras, son las mismas tentaciones que usted y yo, mi amado hermano, seguimos lidiando en este día. Entonces, que esta etapa que ya hablamos sobre las últimas 30 etapas, usted vaya y las lea y haga su trabajo. No olvide que esto es una guía para que usted haga un trabajo de estudio de igual manera y me puede preguntar por privado, pastor, ¿dónde consigo qué significa esto, qué significa lo otro? Y eso rapidito lo va a encontrar usted si lo busca, y usted va a darse cuenta dónde usted va a estar ubicado. Yeshua ya lo hizo. Yeshua fue 40 días para hacer corrección por el desierto de los hombres, 40 días que hizo corrección a 40 años, 40 días que hizo corrección a los 40 días donde estuvieron los, digamos, esos exploradores, turistas que fueron a mirar la tierra prometida sin que el Padre le dijera que fueran. Y de igual manera para nosotros que estamos hoy en este caminar hacia la tierra prometida. No olvide, mi amado hermano, que la tierra prometida sabemos que va a ser una tierra literalmente en un futuro cuando Mashiach venga. Cuando Mashiach venga, se va a completar ese jubileo, como habló él en Lucas capítulo 4. El Espíritu de Yahweh está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, a dar libertad a la cárcel y a predicar el año agradable del Señor. Eso está hablando de Isaías. Eso está hablando de Joel. Para nosotros, la tierra prometida, no tenemos que esperar hasta que lleguemos allá con Yeshua a la tierra prometida física. Nuestra tierra prometida es esta. Tenemos que aprender a ganar nuestra tierra, este ser que está aquí. Gánate ese ser, remueve tantos pensamientos, remueve tantas cosas que te están haciendo dar círculos en tu propio desierto y camina con paso firme, entendiendo que Yeshua ya hizo todas las cosas
y que usted y yo simplemente tenemos que es obedecer, caminar, porque el fin o la meta de Mashiach, de Yeshua o la Torah es llevarnos a estar en Mashiach. Terminando entonces con este pensamiento, dice que de modo que si alguno está en Mashiach, es una nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, la semana que viene, pendiente porque vamos a pasar el mar de, perdón, a pasar el río Jordán y activar completamente la puerta que se va a abrir para iniciar entonces a celebrar las fiestas de las semanas o lo que conocemos como Shavuot. Ojo, hasta el río Jordán solo estaban celebrando ellos la victoria de los llegó hasta ahí. Toda la gente mala, la gente mal pensamiento, la gente que hizo mala información, se quedaron tirados en el desierto, muertos. ¿Sí? La nueva generación está ahí para entrar. Nosotros somos esa nueva generación. La casa de Israel que está llegando a las naciones, tenemos la oportunidad de pasar el Jordán y activar las fiestas de las semanas o Shavuot, porque vamos a comerle el grano tostado y a mecer el pan de 2 décimas, y ahí es donde se inicia, cruzando el Jordán, la fiesta o la celebración de Shavuot. Bueno, amados, que Yahweh los bendiga, denle like, compartan y que sea Yahweh ayudándonos a todos hacia adelante. Bendiciones, shalom, shalom.